Buenos días, iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 12. Vamos a retomar el estudio del libro de los Hechos. Hechos capítulo 12. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite ir en esta mañana. Nos vamos a poner en pie y vamos a leer hasta el versículo 19. Vamos a leerlo al unísono. Hechos 12 del 1 al 19. Dice así, vamos a leerlo al unísono, 2, 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Jesús, de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una noche en una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel a la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Continuemos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado la Biblia, Señor, por habernos dejado este registro de cómo fue tu vida, Señor, de cómo fue la vida de tus discípulos. Gracias porque a través de ellas que aprendemos y es que somos instruidos, es que somos exhortados, animados a permanecer, Señor. Por eso te alabamos, Señor, en esta mañana y ahora, sinceramente, Señor, te pedimos que nos hables. Que tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana nos enseñe, abre nuestros oídos, los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, para poder entenderla, Señor, para ser sensibles a ella. Padre, porque necesitamos escucharte todos los días, Señor, y necesitamos oír tu voz, Señor, necesitamos dirección, guía, Padre. Por favor, háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, retomamos entonces Hechos, después de un pequeño break con un mensaje que nos trajo Jaime acerca de la iglesia del primer amor en Efesios, que fue una bendición para todos. Y ahora vamos a retomar aquí en Hechos capítulo 12. Y quiero empezar diciendo, iglesia, que este capítulo 12 nos va a hablar de la persecución que nuevamente inicia hacia los cristianos, ¿no? En contra de los cristianos. La persecución se asevera ahora con Herodes. Antes la persecución había sido un poco más de manos de los judíos y ahora se asevera un poco más, se agudiza un poco más con la ayuda del gobierno. Entonces ya no solo se alían los judíos entre sí, sino ahora se alían con el gobierno para acabar con los cristianos, porque para los judíos son una amenaza. Y he decidido titular este pequeño sermón, Iglesia, Conectados con Dios. ¿Estamos conectados con Dios? Pregunto. ¿Estás conectado con Dios en tu vida? Bueno, vamos a desarrollarlo y lo que el Señor nos hable. Y tengo tres grandes divisiones de este sermón de Conectados con Dios. Lo primero que vamos a ver, iglesia, es unas circunstancias difíciles. Ese es el primer punto, unas circunstancias difíciles. Segundo punto, un Dios soberano. Y tercer punto, un creyente que permanece confiado. Y así vamos a desarrollar este capítulo 12 si el Señor lo permite. Entonces es muy interesante, vamos a ver muchas cosas, aprender muchas cosas y bueno, que el Señor nos esté hablando. El capítulo 12, iglesia, versículo 1, nos dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, bueno, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de un hombre que nos menciona la palabra, un rey. ¿Quién es? Herodes. Quiero gastarme un tiempito, iglesia, hablando de Herodes, porque nos va a ayudar a entrar un poquitico en el contexto de ese momento de Israel, ¿sí? Para poder entender un poco mejor lo que estaba sucediendo en este momento con el evangelio. Entonces nos habla de este hombre Herodes, y Herodes, vamos a ver varias características de Herodes. Herodes era un hombre oportunista, era un hombre inescrupuloso, conveniente, poderoso y orgulloso. Un poco parecido como a nuestros gobiernos hoy en día, ¿no? Si nos ponemos eso me ponía a analizar, no hay mucha diferencia tampoco en los gobiernos de hoy en día lo que había en ese tiempo. Herodes, aquí estamos hablando de un Herodes que se llama Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Y este hombre, les decía, era muy oportunista. Él tuvo una vida un poco desordenada. Él, si bien estudió en Roma, era un hombre estudioso, estuvo en la cárcel, pero era oportunista en el sentido de que aprovechó un momento de dificultad del Imperio Romano para poder subir como rey. Y era muy amiguero, lo que dicen los historiadores, de este hombre llamado Calígula, ¿sí? Que yo les hablé en alguna oportunidad. Entonces era más bien rodeado por esa clase política, aprovechó un declive del Imperio Romano, un tema ahí, para subir.
Este hombre no era muy querido tampoco por los israelitas, porque él era el nieto de Herodes el Grande. ¿Recuerdan qué hizo Herodes el Grande? Exactamente, él mató a matar a todos los niños que fueran menores de 2 años. Recuerdan, entonces había causado mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces no era muy querido por los judíos. Fue nieto de Herodes Antipas, sobrino, nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas, que fue quien decapitó a Juan el Bautista. Y fue un hombre que por su misma influencia política y su círculo político logró gobernar casi que los mismos territorios que gobernó Herodes el Grande. Entonces era bien poderoso, era un hombre bien grande en este momento. Estuvo reinando en Judea, precisamente lo que es Israel, Judea, Samaria, Galilea, entre otros lugares aledaños. Entonces un poquitico como para conocer un poco de quién era este hombre, aprovechó ese momento duro del Imperio Romano para subir y empezar a reinar. Ahora, era un hombre inescrupuloso. ¿Por qué digo que era un hombre inescrupuloso? En el versículo 1 nos dice algo. ¿Qué hacía con los cristianos? Dice, echó mano de algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles. O sea, pasaba por encima de cualquiera, ¿sí? Era un hombre malvado, pasaba por encima de cualquiera. En el original, maltratarles hace referencia a lastimarlos, herirlos, hacerles daño. Entonces era un hombre inescrupuloso. Más adelante, como leíamos en la lectura al principio, él hizo matar a 16 hombres, a 16 soldados. Hizo matar a 16 soldados. Entonces era un hombre asesino, malvado en general. Voy a hablar un poquitico de Herodes, como les mencionaba, entonces voy a estarme adelantando un poquitico en los versículos, ¿vale? Mirando en el versículo, mató a espada a Jacobo, ¿no? Otra razón para hablar de ese hombre inescrupuloso que era Herodes. Versículo 3 dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era un hombre conveniente, ¿sí? El éxito de un rey y tal vez de un gobierno hoy en día también es ser aceptado por su pueblo, ¿sí? Es ser querido por su pueblo. Ese es el éxito. ¿Es correcto? No sabemos si sea correcto, ¿no? Pero ese era el éxito en ese momento de Herodes, querer ganar a su pueblo. Y como les mencionaba, no era muy amado en Israel por Herodes el Grande. Así que él terminó congraciándose con los judíos, ¿sí? Dice, incluso Rairi, por ejemplo, dice que él incluso llegó a ser casi que un prosélito, un judío que observaba la ley, ¿sí? O sea, trató de volverse casi que judío para agradarle al territorio al que estaba gobernando. Dicen los historiadores que Herodes evitó que Calígula levantara una estatua en el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan que yo una vez les expliqué acerca de esto? Calígula quería levantar una estatua en el templo de Jerusalén. Los judíos pues obviamente no querían eso. Eso hizo que la atención se pasara de perseguir a los cristianos a evitar esta estatua, y eso fue lo que también generó paz y que la iglesia creciera en ese momento. Bueno, Herodes Agripa I evitó eso, que se levantara esa estatua, estableció a Jerusalén como capital política y empezó a perseguir a los cristianos. Y dice ahí la palabra, ¿no? Viendo que esto había agradado a los judíos, entonces empezaba ahí a buscar cómo compaginar, cómo tener una buena relación con este pueblo. Era un hombre poderoso también, era un hombre poderoso. En los últimos versículos, en el versículo 20, nos habla que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, Herodes el Grande era poderoso también incluso económicamente. Él dicen los historiadores, que había cortado las exportaciones y todo el comercio contra Tiro y Sidón, que era Israel del norte. Entonces era un hombre poderoso y orgulloso también, lo decía también. En esos últimos versículos nos menciona algo de este hombre, ¿no? Que se creía básicamente Dios,
Se creía básicamente Dios. Versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando a Herodes, voz de Dios y no de hombres, ¿no? O sea, este hombre dice que murió porque porque no le dio la gloria a Dios. Era un hombre que se vanagloriaba, era un hombre orgulloso. Entonces, imagínense esa situación en la que estaba Israel, con este hombre tan terrible, ¿sí? Y bueno, mal para Israel, más que para Israel, para los cristianos, porque Herodes los empezaba a perseguir. Y a mí me encantaba meditar en esto porque decía cómo hoy en día también pareciera lo mismo, ¿no? Cómo los gobernantes quieren satisfacer lo que el pueblo les dice, así no sea lo correcto, ¿sí? Entonces está la Agenda 2030, donde el LGTB, el aborto, lo de las libertades, el feminismo, etcétera, porque quieren agradar al pueblo, ¿sí? Quieren agradar al pueblo. Lógicamente no están agradando a Dios, son un Herodes que se da la gloria a sí mismo, que se cree en Dios. Han sacado y quieren seguir sacando a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, hasta de las casas mismas, ¿sí? Entonces, doy todo este contexto para ver algo ahorita muy interesante. Pero es un mismo gobierno en el que finalmente es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, lo dice Efesios, ¿no? El que está gobernando este cosmos, toda esta sociedad. Muy bien, entonces empieza la persecución. Ya vimos un poquitico este contexto. Empieza la persecución contra los cristianos. El versículo 1 dice que echó manos de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y hablando de la persecución, definitivamente me llegaba a mi corazón lo que enseñaba Pastor Alberto hace un mes tal vez, que decía, ¿es usted digno de ser perseguido? Hoy en día tal vez no hay persecución cristiana, no sentimos tanto la persecución porque no somos siquiera dignos de ser perseguidos, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿usted es digno de ser perseguido por la causa de Cristo? ¿Se ha sentido alguna vez perseguido por su fe? O sea, hay dos razones. Si usted no se ha sentido ninguna vez perseguido por su fe, es por dos razones que yo resumo acá. Una, porque todos los que lo rodean a usted son creyentes. Su familia, sus amigos, sus conocidos del trabajo, todos son creyentes. Entonces, pues, no hay persecución. Todos están de acuerdo con lo que usted piensa, dice y hace. O la otra es porque usted, como decía Jaime, es un cristiano de la secreta, ¿sí? Sí, es un cristiano en la secreta en donde solamente usted sabe que es cristiano, ¿sí? O nadie más lo sabe, nadie más sabe que usted es cristiano, ya sea porque usted no lo dice o porque usted no lo demuestra. Pero indudablemente, iglesia, un verdadero cristiano debe padecer persecución. Dice la palabra, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, ¿sí? O sea, de hecho la persecución hoy en día tal vez no es física, pero sí es ideológica, pero la persecución es una muestra de que usted es cristiano, es una evidencia. Así que si usted alguna vez no se ha sentido perseguido por lo que usted cree, por lo que usted piensa, pues examínese porque tal vez no está demostrando su fe, no está viviendo como Dios espera que usted viva, no estamos viviendo como Dios espera que vivamos. Y ser cristiano, iglesia, no es solamente decir soy cristiano, ¿sí? Ay, leo la Biblia, yo acepté a Jesús como mi salvador personal. No es eso, porque la Biblia dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre, es el que obedece, no es simplemente el que dice soy cristiano, sino el que hace la voluntad de Dios. Así que es una señal, la persecución ideológica que usted que siente en su trabajo es señal de que usted es cristiano. A mí no me gusta ser, ¿cómo se dice eso? Como polémico, pero muchas veces yo veo la necesidad de hablar de Dios, ¿sí? Y muchas veces lo hago a través de redes sociales, que es
un campo en el que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede decir lo que quiera. Y yo me he enfrentado a cosas feas, ¿sí? Me dicen hasta de que me voy a morir, como dicen por ahí. Pero porque yo veo la necesidad de hablar de Dios. En un mundo de tanta confusión, de tanto desorden, de tantos pensamientos y filosofías, lo primero que pienso es, ¿cómo voy a dejar a este mundo sin saber la verdad? A veces nos ponemos a ver con mi esposa, digamos, esto de el factor X, y no sé si lo vieron, pero había un hombre LGTB y era terrible su forma de vestirse, ¿sí? De hablar, de actuar, o sea, uno quedaba anonadado, decía, ¿cómo es posible todas estas cosas? Y yo lo primero que pensaba era, Dios, tú creaste a ese hombre para que te adorara, porque Dios creó a la humanidad para que le adore, ¿sí? Para que le sirva, para que le obedezca. Y a veces, yo digo que nosotros debemos aprender a ver así a la gente, porque a veces no sentimos misericordia con los demás, si de pronto más bien tenemos otro sentimiento en contra, pero debemos pensar en que Dios creó al mundo y a todos esos hombres, mujeres, etcétera, para que adoren a Dios. Ese fue el propósito real, el propósito divino. Por eso en redes sociales yo a veces me atrevo a hablar y he recibido, LGTB he hablado de la obediencia a las autoridades y recibo groserías, etcétera, pero si no somos nosotros los cristianos los que hablamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, y eso va a generar en nosotros persecución, que no nos gusta. Pero bueno, la palabra dice que a su tiempo segaremos también, ¿no? A su tiempo segaremos, así que ánimo y seamos valientes en compartir la palabra. No nos dé pena compartir nuestra fe. A su tiempo segaremos, dice 2 de Timoteo 4:1-2, no lo leemos por tiempo. Recibiremos coronas que a la vez daremos a nuestro Señor Jesús, porque no fue por nuestros méritos que hicimos lo que hicimos, sino porque Jesús lo hizo a través de nosotros. Entonces, circunstancias difíciles era el primer punto, ¿no? Unas circunstancias difíciles. Segundo punto, un Dios soberano. Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Como leímos, Pedro es liberado, etcétera, ¿cierto? Jacobo muere. Eso es lo primero que nos debería llamar la atención de este texto. ¿Cómo así que Jacobo muere? Jacobo fue el primer mártir de los discípulos, de los 12 discípulos. Y no solamente era uno de los 12 discípulos, sino que era uno de los más cercanos a Cristo, era Jacobo, Pedro y Juan, los que presenciaron la transfiguración, los que presenciaron Getsemaní, los que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Entonces era uno de los más cercanos a nuestro Señor Jesús, de los fuertes, de las columnas, y muere. O sea, hay varias enseñanzas que aprendemos de tan solo leer esto y pensar y meditar en esto. Y lo primero definitivamente que se nos viene a la mente es, Dios es soberano de la vida y de la muerte. Eso era lo primero que yo decía, pues si murió, porque Dios lo permitió, y Dios fue el que permitió que muriera. A veces incluso nos pasa a nosotros, bueno, ¿y por qué murió tal persona? ¿Por qué falleció tal persona, tal ser querido, tan bueno que era? Bueno, lo primero que aprendemos de esto es, pues porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es soberano. Eso es lo primero. Dios es soberano, pero también la providencia de Dios. Hay dos términos, la soberanía de Dios y la providencia de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Sí? La soberanía de Dios es la capacidad de Dios para hacer su voluntad en todo momento. La providencia de Dios es la protección de Dios, es el cuidado de Dios, es la guía de Dios en cualquier circunstancia. Y la soberanía de Dios y la providencia de Dios son personales e individuales.
personales e individuales. Por eso Dios permitió la muerte de Jacobo, porque su soberanía era individual y personal para Jacobo. Y le permitió la vida a Pedro porque por su soberanía y su providencia debía vivir. Debemos aprender a confiar en ese Dios soberano, no en el Dios que nosotros queremos acomodar a lo que nosotros queramos, sino ese Dios soberano que hace su voluntad. Y otra reflexión, ¿será que Dios amaba más a Pedro que a Jacobo? Porque le permitió a Pedro vivir. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? De hecho, sería como grosero hablar de que Dios no ama a alguien, a cierto creyente ama más que a otro. Porque Dios es amor, o sea, Dios no deja de amar. O sea, su naturaleza es amar. Dios es amor, no cesa de amar. Así que no amó menos a Jacobo porque murió. De hecho, lo amó igual que amó a Pedro, que le dio la vida. ¿Sí? De hecho, la muerte de Jacobo fue una muestra del amor de Dios. Y la vida que le permitió a Pedro fue también una muestra del amor de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Así que, iglesia, las circunstancias por las que pasamos difíciles y los momentos difíciles que pasamos, recíbalos como una muestra del amor de Dios en su vida. Que lo que sucede es una muestra del amor de Dios. Ahora estoy hablando, bueno, incluso de los creyentes mal, que no se portan bien. La disciplina que les llega es una muestra del amor de Dios también. Cualquiera sea la situación que pasamos, es una muestra del amor de Dios, así que agradezcámosle. Así que agradezcámosle a nuestro Dios por lo que nos permite pasar. Hay una frase aquí de Charles Stanley, el pastor, que dice: como hijos del soberano Dios, nunca somos víctimas de nuestras circunstancias. Muy cierto. Otra lección que aprendemos de la muerte de Jacobo: la obra continuó. Uno decía, no, se murió Jacobo, uno de los líderes más grandes, no, ahora la obra se va a acabar, no se va a poder continuar expandiendo el evangelio, pero no fue así, ¿sí? Continuó la obra, y de hecho Dios nos anima a que no temamos a quien mata el cuerpo, porque no puede matar el alma. Temamos a quien mata el alma, a quien la destruye, Satanás. Temámosle a Dios que salva, no que mata el cuerpo. O sea, hoy en día uno de pronto es fácil decirlo, ¿no? Porque no estamos en esta situación, pero no sabemos de aquí en adelante Dios en qué nos ponga, y tengamos que poner nuestra vida por Dios. En ese momento tenemos que recordar que no hay que temerle al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Me encanta también que la palabra de Dios se cumple. Dice Mateo 24, 34 y 35, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Puede pasar la tierra, puede pasar el cielo, las personas mueren, nacen, vuelven y mueren, nacen, etcétera, pero la palabra de Dios permanece y permanecerá. No, o sea, si a ustedes les gusta, a mí me encanta la historia, y he visto en la historia cómo han intentado acabar con el cristianismo, cómo han intentado acabar con la Biblia, y no, ¿por qué? Porque es la obra de Dios, no es nuestra obra. Porque porque Dios existe, hermanos, y porque se reveló a través de la Biblia, y es el testimonio que ha dejado la humanidad. Y también un ánimo a seguir predicando, ¿no? O sea, duro la muerte de Jacobo, pero hay que continuar, y lo vamos a seguir viendo. Bueno, viendo sigamos, versículo 3, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Este hombre Herodes era tremendo porque él todo lo tenía fríamente calculado, como decimos nosotros. Si miramos en el siguiente versículo, el 4, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle, ¿cuándo? Al pueblo, después de la Pascua. Entonces, por un lado vemos que era un Herodes, como les decía, que quería compaginar con los judíos, entonces guardaba la Pascua, guardaba esa ceremonia importante,
pero también todo lo tenía fríamente calculado porque él quería que se terminara la Pascua para ahí sí poner a Pedro en un espectáculo horrible en el cual lo iba a ejecutar. Pero como en la Pascua recuerden la Pascua que es una de las festividades más importantes de los judíos y todos tienen que venir a Jerusalén, entonces si lo hacía en ese momento el espectáculo pues iba a ser terrible, iba a generar alboroto, entonces quería que terminara para que los judíos estuvieran atentos a lo que iba a hacer Herodes, para que estuvieran atentos a lo que él iba a hacer. Así que lo tenía todo fríamente calculado. Entonces dice que le echó a la cárcel, le puso en la cárcel. Y Pedro estaba en una cárcel de máxima seguridad, porque la palabra nos menciona que tenía 2 guardias y después una puerta de hierro. Entonces estaba en lo más profundo allá escondido. Eso Herodes decía, eso de ahí no lo saca pero nadie. Y además de estar bien profundo en la cárcel, le voy a poner 4 guardas cada 6 horas. Entonces, uno va a estar atado de una mano, el otro va a estar atado de otra mano de Pedro, y adicional voy a poner 2 guardias al frente para que custodiasen la celda. O sea, como quien dice, no se me sale, pero ¿por qué? Porque había sucedido antes. En el capítulo 5 vimos que los discípulos fueron echados a la cárcel y vino un ángel, un terremoto, abrió la celda y los dejó salir. Entonces, en su orgullo, en su vanidad, en su arrogancia, de Herodes dijo, voy a ponerlos con la máxima seguridad para que aquí no se me escapen. Tenía todo fríamente calculado. Ahora, ¿qué quería hacer Herodes? Como vio que cuando murió Jacobo, no les mencioné este detalle, pero cuando dice que mató a Jacobo, dice lo mató a espada, ¿sí? Entonces probablemente decapitado, igual que Juan el Bautista. Entonces él pretendía hacer de Pedro no simplemente decapitarlo y ya, sino que todo el mundo lo viera, que fuera un espectáculo, que fuera bochornoso, que fuera vergonzoso. Eso era lo que él tenía planeado. Pero vamos a ver qué aconteció. Y la siguiente parte, que es la que comprende la mayor cantidad de versículos, es el creyente que permanece confiado. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es uno de los versículos que más me gusta citar cuando estamos en miércoles de oración, porque dice que ¿quién oraba? ¿La familia de Pedro? La iglesia. O sea, todos oramos, se supone, ¿no?, que debemos orar en nuestros hogares, con nuestra familia. Pero si el Señor dice que la iglesia hacía oraciones, porque quiere llamar la atención de la oración de la iglesia. No es igual orar personalmente con mi familia. Hay algo especial en la oración como iglesia. Primero es la voluntad de Dios, que oremos, ¿no?, como iglesia. Aprovecho para invitarlos a todos los miércoles de oración, porque el Señor se deleita en esas oraciones como iglesia, ¿sí? Él ama ver a su iglesia orando, unidos. De hecho, cuando nuestro Señor Jesús llega al templo y empieza a volcar las mesas de los cambistas y demás, le dice cueva a ladrones, dice, porque esta casa es casa de oración. Sí, se enseña la palabra, se predica, nos fortalecemos, pero en esencia es una casa de oración, ¿sí? Que la Serena sea una casa de oración es mi petición a Dios, que seamos hombres y mujeres de oración, como personal, individual, pero también como iglesia, que lleguemos a ser una gran iglesia que ora. Ahora, no puedo dejar pasar el tema de la oración, ya que estamos hablando de la oración. Y podemos hacernos varias preguntas. Hay muchos que se preguntan lo siguiente: ¿por qué orar si Dios ya sabe qué hacer? ¿Alguna vez se han preguntado eso? O sea, si Dios ya sabe qué va a acontecer, porque Él todo lo sabe, ¿para qué orar? Entonces ahí yo hago otra pregunta: ¿acaso usted ora para cambiar la mente de Dios? ¿Puede usted cambiar la mente de Dios? ¿Podemos cambiar la mente de Dios? Nadie puede cambiar. O sea, Dios ya destinó un plan y Él lo va a cumplir, pero hay razones por las que Dios quiere que oremos.
Y el primero es porque es un mandato. Sencillo, es un mandato. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué orar? Si Dios ya todo lo sabe, bueno, porque Dios lo manda. Es un mandato. Segunda razón por la que debemos orar, porque es un privilegio. Yo me ponía a pensar, en la escuela dominical hemos aprendido que Dios habita en luz inaccesible. O sea, es un Dios demasiado santo, que nadie puede acceder a Él, porque es un ser supremo. Santo, 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 dice la palabra. Y la oración es un privilegio porque a través de la obra de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a ese Dios santo, a ese Dios que los israelitas anhelaban estar delante. Que el sacerdote entraba una vez al año y si tenía algo de pecado moría. Y los israelitas añoraban poder estar delante de la presencia de Dios. Hoy usted y yo tenemos ese privilegio a través de la oración. Así que no desaprovechemos ese gran privilegio de estar delante del Dios luz, santo, 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 que habita en luz inaccesible. A través de Cristo podemos acceder a Él. La tercera razón es porque la oración es un medio para tener una relación profunda con Dios. ¿Sí? Es un medio para tener una relación profunda con Dios. Es como como lo hemos aprendido, como la relación que uno tiene con un amigo, con su esposa, ¿sí? ¿Cómo usted llega a tener una relación profunda con su pareja o con un amigo? Interactuando, ¿cierto? ¿Podría usted llegar a tener una relación íntima con una persona a la cual usted no le habla? ¿O quien no le habla? Es imposible, exactamente. De hecho, porque uno interactúa y me habla y uno habla con la persona, es que uno llega a entender, uy, está bravo. Mi esposa sabe cuando yo estoy bravo. Ella me dice, ¿qué pasó? Igual yo también sé cuando ella está de mal genio. Y así logra uno llegarse a conocer, y miren que en la medida en que nosotros oramos, leemos la palabra, llegamos a eso, a tener una relación profunda con Dios, de manera que ya entendemos a Dios, sabemos qué es lo que quiere, nos alineamos mucho más a su voluntad. ¿Sí? Entonces, vamos en la tercera. La cuarta razón es porque a través de la oración y lógicamente de su palabra conocemos sus planes, nos alineamos a su voluntad. ¿Sí? Porque a veces dice la palabra que nosotros pedimos, pero pedimos mal, no sabemos pedir. Porque cuando pedimos, no pedimos con base a una relación profunda con Dios, sino pedimos a veces creemos que Dios es un Dios al cual me va a hacer caso a lo que yo le digo. O sea, no, voy a orar por esto para que Dios lo sane y para que Dios lo haga y porque Dios tiene que hacerlo y todos oremos por eso y toda la iglesia, como si fuera Dios nuestro siervo al cual le damos órdenes de que cumpla eso. Eso está terriblemente mal, eso es despreciar a nuestro Dios y no es, o sea, ese no es el carácter de Dios, no es lo que Dios quiere. Todo lo contrario, cuando uno ora con base a un conocimiento de Dios, con base a lo que Dios dice en su palabra, pues estamos pidiendo de acorde a su voluntad, alineados a lo que Él dice. Esa es la oración que Dios escucha. Y así es que nos debemos acercar a Dios en nuestras oraciones, no pidiéndole a Dios que haga lo que yo quiera, sino que haga su voluntad. Que haga su voluntad, que cumpla sus propósitos y apelando a lo que Él ya nos ha prometido en su palabra. Cuando leemos, por ejemplo, ahora la oración de Mateo 6, que dice que todos la conocemos, que la recitan en la Iglesia Católica: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Dios ha prometido darnos nuestro pan? Claro, Él dice, si yo alimento las aves, si visto mejor a los lirios, etcétera, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes, hombres de poca fe? Entonces dice, no nos metas en tentación. Dice la palabra que cuando estamos en tentación, juntamente con la tentación nos da ¿qué? La salida, ¿sí? Entonces estamos orando con base a ¿qué?
a un conocimiento previo de Dios. Estamos orando con base a una relación profunda con Dios. Por eso cuando oremos debemos tener cuidado en cómo oramos. Porque si Dios no nos responde, bueno, ¿está orando bien? ¿Estamos orando bien? Es una pregunta que nos debemos hacer. Quinta razón por la que debemos orar, porque es una necesidad. O sea, yo no sé, un cristiano, no puedo pensar en un cristiano que no ore. ¿Sí me vamos a entender? Porque es su alimento espiritual. Es como decir una persona que no coma, se muere. ¿Cuánto puede durar una persona máximo sin comer? Creo que como una semana o sin comer nada. O como un mes. Ah, bueno, Nati, que es nutricionista, un mes podría sin comer absolutamente nada. Bueno, el caso es que no puede durar mucho. Y yo lo relaciono igual, o sea, la oración en el creyente es su alimento, ¿sí? La oración para el creyente es su alimento y si un creyente no ora, pues o está muerto espiritualmente, no es creyente, o está desnutrido espiritualmente, o está enfermo espiritualmente. Puede ser, está enfermo espiritualmente, está desnutrido espiritualmente, o está muerto. Entonces es una necesidad, iglesia. Miremos nomás, si nuestro Señor Jesucristo oró, todos conocemos la oración de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17, quisiera leerla pero por tiempo no alcanzamos. Nuestro Señor Jesús dependía del Padre. Cuando fue a multiplicar los panes, antes de multiplicar los panes, dice que miró al cielo, levantó y oró al Padre. Se levantaba de madrugada a orar, oró antes de Getsemaní, en el tiempo de Getsemaní, un tiempo difícil. ¿Cuánto más nosotros debemos orar y es nuestra necesidad? Si el mismo Dios oró, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Así que hay que examinarnos, iglesia, si no estamos orando, estamos enfermos espiritualmente, ¿sí? Y estamos propensos a una caída espiritual mal. Otra razón por la que nosotros debemos orar es porque Dios se deleita en responder nuestras oraciones. Dios se deleita en responder y Él promete responderlas. En Juan capítulo, primera de Juan 5, vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye. En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice, y sabemos que nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos. Dios se deleita en responder nuestras oraciones, iglesia. Cuando nosotros nos acercamos delante de su presencia con un corazón sincero, con una vida recta, con una vida justa, sin pecado, arrepentidos, Dios nos oye y se deleita en responder esas peticiones. Y lo vamos a ver ahorita más adelante con el ejemplo de Pedro. Así que, ¿por qué orar si Dios ya sabe qué hacer? ¿Cuántas razones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones. Porque es un mandato, es un privilegio, es un medio para tener una relación profunda con Él, conocemos sus planes, es una necesidad y se deleita en responder nuestras oraciones. Pero a veces la oración, iglesia, es el plan B, cuando debe haber sido el plan A, ¿sí? Y a mí me encanta cómo la iglesia respondió ante el encarcelamiento de Pedro. O sea, yo creo que ellos dijeron, no, mataron a Jacobo, ahora llevaron a Pedro a la cárcel, lo van a ejecutar al siguiente día. O sea, casi que es inminente su ejecución, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, es interesante que ellos no dijeron, vamos a marchar en contra de Herodes porque es injusto que esté matando a un hombre justo que no ha hecho nada. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos dijeron, no hay nada humanamente posible, pero pudieron apelar a un Dios todopoderoso
en oración, a un Dios que había hecho ya milagros anteriormente. Y aquí doy otra frasecita de ese pastor Charles Stanley que me gusta mucho. Charles Stanley. Dice: siempre seremos más grandes y fuertes en nuestras rodillas. Amén. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, como ya les mencionaba antes, dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto fue lo que sucedió, pero lo primero que quiero rescatar aquí es: ¿qué estaba haciendo Pedro? Mientras la iglesia oraba, Pedro dormía. No me interesa. Pedro estaba durmiendo. De verdad eso me llamaba la atención, porque si Pedro iba a ser ejecutado al siguiente día, ¿cómo podía estar durmiendo? A veces, incluso a nosotros, las deudas, los problemas familiares, etcétera, 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 no nos dejan dormir, ¿cierto? Pero eso no se compara con ser sentenciado a morir al siguiente día. Y Pedro estaba durmiendo, y como ustedes dicen, porque tenía esa profunda confianza en Dios. Él estaba confiado, él estaba seguro que lo que pasara con su vida, él estaba en manos de un Dios, como aprendíamos, soberano, y su divina providencia estaba sobre él. No tengo por qué preocuparme, duermo tranquilo. Como dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tremenda lección que aquí nos da Pedro, ¿no? Tranquilo, seguro en que Dios estaba con él. Y esa es la profunda confianza que debería generar en nuestra vida, la profunda confianza en Dios, poder dormir. Algo tan sencillo, ¿no? Pero a veces no se puede por X o Y, piense y maquine mañana qué voy a hacer y esto qué va a pasar, y entonces si no pago, y entonces si me hace esto, y entonces mejor no lo hago, mejor sí lo hago y no duermo. Cuando Dios quiere que confiemos en Él. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos nada. Ya vamos a ver lo que sigue. Pero antes de entrar un poquitico a ver a Pedro, no quiero dejar de lado a Herodes. Estamos hablando de Herodes, ¿no? Tenía todo organizado, todo muy fríamente calculado. Y él dijo: no, bueno, Herodes y tanto los judíos, ¿no? Ya matamos a Jacob, mañana matamos a Pedro, se va acabando el cristianismo. Ay, qué paz, qué alivio. Y no sabían, como dice Hechos capítulo 5, versículo 39. Versículo 38, para entender mejor, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta hora es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estaban luchando contra Dios, iglesia. ¿Quién le puede ganar a Dios? O sea, me acuerda, lo que estaban haciendo los judíos era lo que Pablo estaba haciendo, persiguiendo a la iglesia.
dando coces contra el aguijón. ¿Recuerdan lo que significa coces contra el aguijón? Eso es autolastimarse, es como decir darle golpes a la pared. O sea, si yo le doy muchos golpes a la pared, ¿quién se está hiriendo? Uno mismo. Coces contra el aguijón, un aguijón y uno golpearse contra un chuzo, ¿quién se hiere? Usted mismo. Por más que usted pelee con Dios, va a perder. ¿Quién va a ganarle a la verdad de Dios? Y precisamente mientras preparaba este sermón, leía esa noticia de ¿cómo es que es? La viruela del mono, la viruela símica. Y leía en el Tiempo que un estudio que realizaron, el 98% de esas personas eran hombres con VIH, 40% tenían VIH y todos pertenecían a la comunidad LGTB. Y hoy en día, el respeto, el amor, la inclusión, esos discursos tan bonitos que suenan, pero eso no tiene otro nombre más que pecado. Eso es pecado, iglesia. Tener relaciones entre hombres del mismo sexo, eso es pecado. Dios lo llama como pecado y lo ha demostrado. Me encanta cuando Dios nos llama siempre a creer sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero cuando el Señor nos permite palpar esa fe, yo lo alabo. Porque eso es una muestra de que lo que están haciendo está mal. O sea, si está causando una enfermedad es porque está mal. ¿Sí? Y el pecado, y esa enfermedad de la viruela del mono, ¿qué causa? Muerte. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado se presenta lindo, bonito, pero su consecuencia tarde o temprano llega y es la muerte. Así que no podemos jugar con Dios, con su palabra, con el pecado, porque tarde que temprano trae sus consecuencias, que son la muerte. Así que iba con todo esto en el tema de Herodes, porque Herodes creía que iba a acabar con el cristianismo, los judíos, etcétera, y resulta que no, estaba luchando contra Dios, y el que lucha contra Dios pierde, porque es una verdad que permanece. Dios es de verdades absolutas, no de verdades relativas. Lo que es pecado, y lo podemos ver, evidenciar. Es nuestro corazón el que es malo y que no quiere creer. Yo siempre me gusta decir lo mismo, narrar la misma historia que una vez le hice a un amigo en un trabajo. Yo le dije: si Dios a usted se le apareciera hoy y le dijera: Joseph, sígueme, ¿tú le seguirías? Me dijo: no. Entonces yo le dije: entonces el problema suyo no es de que Dios no existe, el problema suyo es su corazón malo, que usted quiera hacer lo que usted quiera. Pero porque eso demuestra realmente que es nuestro corazón el malvado, el que sabe la verdad, el que conoce la verdad, pero quiere seguir la mentira. Pero Dios es justo y da justa retribución. No, hay que rendirse a Dios, iglesia. Y no es que nos toque, porque no, es de hecho lo mejor. Es de hecho es lo mejor que podemos hacer. Y ya lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, desarrollando. Pero vamos a volver a Pedro. Dios le está dando una lección a Herodes y a los judíos. Y Pedro, hay tantas cosas que rescatar de acá. Yo le decía a mi esposa: hay como 80 aplicaciones que puedo sacar de este pasaje, y cosas que de pronto no caemos en cuenta. Pero pensemos un momento, volvamos a Pedro en la cárcel, ¿cierto? Antes de ser librado, etcétera. Una situación difícil. Imaginemos en un momento cómo pudo haber sido esa cárcel. Fría, oscura. Imagínense con 2 cadenas súper pesadas, dice cadena la palabra, unidas a otros hombres, guardias al frente, y de un momento a otro una luz resplandece, el ángel de Dios que le quita las cadenas, y Pedro experimenta el gozo de atravesar por esas guardias, de que se le abra esa puerta de hierro. Experimenta el gozo de ser guiado, llevado por un ángel de Dios hasta ser liberado de esa cárcel.
O sea, yo creo que en ese momento, y de hecho la palabra lo dice, que Pedro ni siquiera sabía que eso era verdad, pensaba que era una visión, pensaba que era una visión. Y eso me llevaba a pensar que a veces nos puede pasar, a veces en nuestra vida la voluntad de Dios a veces no es tan clara, ¿sí? A veces como que Dios nos lleva por ciertos lugares, pero a veces como que no estamos muy seguros de lo que está pasando en nuestra vida, pero al final Dios nos muestra esa voluntad de Él, ¿sí? Se esclarecen las cosas como, Dios, ya entendí por qué permitiste esto en mi vida, ya entendí la razón de esto y la razón de lo otro. Y lo único que podemos dar es gracias a Dios. Y esa libertad que experimentó Pedro, aquí podemos notar varios detalles, iglesia. Uno de los detalles que podemos notar es que el ángel le pidió a Pedro hacer algo. O sea, no todo lo hizo el ángel, ¿sí? ¿Qué le pidió el ángel a Pedro que hiciera? Primero, que se levantara. Después, que se ciñera, que se pusiera su abrigo, que se pusiera su calzado. ¿El ángel lo podría hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el ángel podía haberlo levantado y vestirlo? Si levantó una puerta de hierro pesadísima y lo pasó, ¿cómo no iba a poder hacer eso? Pero no quería hacerlo todo, sino que Pedro hiciera algo también de su parte. Que obedeciera, tal cual, perfecto, que obedeciera. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos pusiera todo así en bandejita de plata y nos vistiera y nos calzara y nos levantara, pero digamos a manera de aplicación vemos eso, ¿no? Como que Dios nos guía y podemos experimentar el gozo de su guía y su protección, pero Dios quiere de nosotros también algo, ¿sí? Nosotros también debemos hacer algo de nuestra parte. En pocas palabras, hagamos lo posible y que Dios se encargue de lo imposible. Sí, Pedro hizo lo posible, vestirse, pararse, Dios se encargó de lo imposible, pasarlo a través de guardias, levantar una puerta de hierro y darle libertad. Entonces por eso les digo, hay muchas aplicaciones que podemos ver en estos pasajes. Y detrás de todo esto que aconteció había una iglesia orando y un Dios obrando. Una iglesia orando y un Dios obrando. Así que demos gracias, iglesia. Seguramente todos tenemos cosas que agradecerle a Dios que ha respondido en nuestra vida. Muchas cosas, démosle gracias a Dios por todas las oraciones que nos ha respondido, porque ha sido milagroso. Y si ahorita de pronto necesitas algo en tu vida, pues pídele a Dios, órale. Ya aprendimos la importancia de la oración, pero sigamos confiando en Él. Es un Dios soberano, su divina providencia está sobre nosotros y nos quiere guiar por su Espíritu y su palabra. Cuando yo les decía que a Dios se deleitaba en responder nuestras oraciones, es porque Dios se deleita incluso en hacer cosas más allá de las que nosotros pedimos o pensamos, ¿no? En Efesios capítulo 3, versículo 20 lo dice. Leamos Efesios 3:20, creo que todos lo conocemos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora no estoy hablando de que Dios le va a dar 2 carros, 2 casas, o sea, no quiero que entiendan, no vean de esa parte porque no estamos hablando de la parte económica, sino del obrar de Dios en nuestra vida, que muchas veces, mira Pedro, o sea, íbamos a ver qué estaba haciendo, cómo estaba orando la iglesia ahorita, pero Dios hizo cosas que que en este momento nadie pensaba que pudieran suceder, y yo creo que en nuestra vida Dios también ha hecho ese tipo de cosas, ¿o no? Que uno dice, wow, yo no esperaba eso de Dios. Y podemos contarlas, son muchas esas bendiciones. El caso es que el ángel lo deja solo. Yo creo que Pedro había dicho, ¿y ahora qué? Bueno, siga, continúe la obra, siga predicando, siga enseñando como lo venía haciendo. Tal vez ya no estaba el ángel ahí físicamente con él viéndolo, pero sí estaba Dios en espíritu acompañándolo como promete la palabra. Versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, como le mencionaba, la iglesia estaba orando. Ahora, como un detalle ahí interesante, María, la madre aquí de Juan, por nombre Marcos, bueno, primero hablemos de Marcos. Marcos era el hijo espiritual de Pedro. En 1 de Pedro 5:13 lo llama mi hijo. Era un discípulo seguramente de Pedro, no era apóstol, era primo de Bernabé y fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Más adelante iba a acompañar a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero y demás. Y su madre María era al parecer una mujer adinerada, eran al parecer de una familia adinerada por dos razones. La primera era que tenían una casa grande porque para poder tener un gran número de personas, la iglesia orando, era porque era un lugar grande, ¿no? Y más adelante nos menciona que tenía una sierva que se llamaba Rode. Y según los historiadores, esta casa era la misma casa en la que tomaron la Pascua la última noche con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Como algunos datos históricos como interesantes allí. Entonces estaban allí orando, ¿cierto? Entonces, habiendo considerado esto, entonces Pedro llegó a la casa de María. A mí me llamaba la atención de que él no llegara como a su casa, sino dice que llegó a la casa de María, ¿sí? Y la madre de uno de sus discípulos, Marcos. Y me hacía pensar en él cómo recurría pues a su familia en la fe, ¿cierto? Después de una situación difícil, él recurría a la familia en la fe. Y cómo la familia en la fe se convierte como en esa fuerza, como en ese escudo, no sé cómo llamarlo, ese sostén en momentos difíciles, ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado también aquí. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, de verdad, porque a través de todos ustedes nosotros hemos sido edificados, fortalecidos, y esperamos que ustedes también hayan sido edificados a través de la iglesia. Pero esto refleja a Pedro, ¿no? Ir a la iglesia, ir al lugar donde estaban orando. Versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Esta, como les decía, era la sierva, de María. Y es como gracioso como lo narra aquí, ¿no? Como yo me imagino que Pedro habló y ella medio escuchó y quedó impactada y ni siquiera hasta se le olvidó abrirle a Pedro y dejarlo entrar, sino se volvió diciendo: llegó Pedro, emocionada. Versículo 15, y ellos dijeron: estás loca. Ahí ya veo las cosas como mal. La iglesia que estaba orando, ¿no? Y ellos le dijeron: estás loca. Porque ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Esto de su ángel es de una tradición judía. Ellos creían en los ángeles guardianes, ¿no? El libro de Hebreos, por ejemplo, nos habla de, que estamos estudiando Hebreos en los devocionales de iglesia, nos habla de que los ángeles son ministros al servicio de los santos. ¿Sí han leído ese versículo? Entonces ellos creían pues en su cultura de ese ángel guardián. Entonces por eso respondieron así: es su ángel. Esa puede ser una razón. O también pensaban que Pedro había muerto y ese era el espíritu de Pedro. Pero en ambos casos fallaron, y ya les voy a decir por qué. Yo creo que ya más o menos lo están intuyendo ustedes. Más Pedro persistía, su ángel, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, como: ay, sí era Pedro. La iglesia estaba haciendo bien en orar, y la palabra dice que estaban orando fervientemente. Es lo que quiere decir, sin cesar. Pero hicieron mal en no creer que Dios podía responderles, y que de hecho ya les había respondido. Porque ellos no estaban orando con fe, creyendo que Dios podía liberar realmente a Pedro de la cárcel y evitar su ejecución al siguiente día. ¿Sí me hago entender? Y eso refleja la respuesta: no, estás loca, es su ángel, que no, y ella insista. Y yo creo que esa fue la falla de la iglesia.
no creer en que Dios podía responder la oración. Yo creo que a veces a nosotros nos pasa. Un amigo me decía, tienes que orar hasta que empieces a orar. O sea, realmente, o sea, porque a veces uno empieza a orar y es como, te pido por eso, pero se vuelve tan mecánico. Y él me decía, tienes que orar para que puedas orar, ¿sí? Para que puedas orar. Y a veces nosotros oramos sin creer. Y dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra oración ni le agrada a Dios, porque estamos orando sin creer que Dios puede responder. Voy a orar por si las moscas. Yo me siento muy confrontado realmente, iglesia, cuando oro por las autoridades, porque a veces yo no oro creyendo que Dios pueda hacer algo. Yo oro porque Dios dice que hay que orar, y yo creo que Dios quiere hablar en esa área de mi vida, pero también en muchas, y seguramente en la de ustedes también, que a veces oramos sin fe, y orar sin fe no tiene sentido. Cuando oramos, iglesia, debemos saber que está el Padre escuchándonos, el Hijo al lado del Padre intercediendo y el Espíritu Santo intercediendo. O sea, la Trinidad completa está intercediendo cuando usted ora. Y Dios espera de nosotros que oremos con ese pleno conocimiento de esa Trinidad todopoderosa a la disposición de nosotros a una oración. Y ese fue el problema de esta iglesia. No creía que Dios podía responder. Era tan inevitable que Pedro fuese a ser ejecutado al siguiente día, que por eso la iglesia oraba sin fe, no creyendo, porque era casi que inevitable, y eso le cegó su fe. Por eso les mencionaba en Efesios 3, cuando dice que Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos, ¿sí? A eso se refiere. Pero no voy a dejar de lado a Rode, tremenda mujer. O sea, tan solo medio escuchó la voz y de una vez dijo, Dios respondió a la oración, Pedro está, lo liberaron, Pedro está acá, me emociono, venga, salgan, Pedro está acá, no sé qué, está loca, que no, que está acá. Y nuevamente una lección más de mujeres en la Biblia. O sea, tremendo, las mujeres, Dios las usa mucho, las mujeres tienen una fe tremenda. Y la vemos en María cuando fue al sepulcro, y las mujeres estaban a los pies, su madre a los pies en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y hay muchos más ejemplos de mujeres, pero tremendo como Dios usa a las mujeres. Y esta es la fe que Dios quiere, una fe sin ver, ¿sí? Sin ver. Por eso cantamos que vivimos por fe y no por ver, ¿no? No querías dejar a un lado, Rode, tremenda la fe de esta mujer. Versículo 17, yo creo que alcanzamos a terminar, me regalan unos 10 minuticos más. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí lo primero que uno se pregunta es, ¿Jacobo? ¿Pues no se supone que Jacobo ya estaba muerto? Bueno, es igual que hoy en día, no hay un solo Jacobo, no hay una sola Paola, un solo Eddie, una sola Gina en el mundo, sino hay varios, ¿no? Entonces igual, aquí no está hablando lógicamente de Jacobo el discípulo, de los 12 discípulos, sino que está haciendo alusión a Jacobo, el hermano de Jesús, autor de el libro de Santiago, de la carta de Santiago, un hombre que al principio no creía, un hombre que al principio no creía porque lo menciona la palabra que ni la familia de nuestro Señor Jesús, sus hermanos ni siquiera creían a él, pero seguramente posterior a la resurrección y ver todas las obras de nuestro Señor Jesús creyeron, sus hermanos. Y este hombre Jacobo se convierte en un líder en la iglesia de Jerusalén. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 19, como para recordar. Entonces es otro Jacobo, el que va a estar más adelante mencionado en el libro de los Hechos.
Y dice, bueno, hacer que no les cuenten absolutamente a nadie. eh, ¿Por qué creen que le dijo que no le contara a nadie? Porque Herodes era muy astuto y iba a aprovechar y iba a encarcelarlo, etcétera. Nuevamente a ejecutarlo. Y Pedro se fue a otro lugar, dice la palabra, seguramente un lugar donde estuviera segura su vida. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, como le mencionaba, Herodes, un hombre inescrupuloso, malvado, mandó a asesinar a todos estos hombres. Normalmente la ley romana en este tiempo dictaba que si un guardia dejaba huir a un preso, el guardia recibía la sentencia que ese preso debía recibir. Si era cárcel, pues pagaba con cárcel. Si era muerte, pagaba con su propia vida. Y Herodes decidió apegarse a esa ley y decir muerte, muerte a estos hombres. Versículo 20. Y aquí como que ya cambia un poco el tema y ya empieza a hablar de Herodes y de la muerte de Herodes. Entonces este hombre que se creía Dios, miren lo que pasó. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó quiere decir predicar, hablar en público. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este fue el final de este hombre. Es interesante que historiadores como Flavio Josefo mencionan también la muerte de Herodes de esta manera, ¿sí? O sea, hay material extrabíblico que soporta lo que dice la Biblia. Y Flavio Josefo dice que fue un día, efectivamente fue un día especial para Herodes. Y dice Flavio Josefo que él salió con una vestidura plateada brillante. Y él aprovechó esto que había sucedido con Tiro y Sidón y demás, aprovechó para hablar en el tribunal y empezó a hablar cosas y el pueblo dijo voz de Dios y no de hombre. O sea, el pueblo también espiritualmente estaba mal al decirle voz de Dios y no de hombre. Y Herodes Agripa I, muy orgulloso, no le dio la gloria a Dios, dice, sino que antes recibió toda esa gloria haciéndose semejante a Dios. Haciéndose semejante a Dios. Flavio Josefo dice que Herodes Agripa I muere de dolor de estómago 5 días después. Y uno dice, bueno, ¿y por qué aquí dice que con gusanos? Y esa fue la forma en que el autor decidió explicar la muerte de Herodes. Pero dice, el hecho de que diga que haya muerto de dolor de estómago no quiere decir que no haya sido por gusanos, ¿sí? O sea, no se contradice. Fue una muerte efectiva después de ese día, 5 días. Y así muere Herodes. Y los últimos versículos dicen, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y terminamos el capítulo 12, iglesia. Y ¿cuál era el título del sermón? Conectados con Dios. Y realmente lo que yo quisiera compartirles, iglesia, en esta mañana que quedara como conclusión es si estamos conectados con Dios. Pedro estaba conectado con Dios y pudo dormir tranquilo, porque sabía que había un Dios soberano sobre él, porque sabía que si bien había permitido la muerte de Jacobo, permitió su vida porque su providencia es personal e individual, porque tiene un plan específico para cada uno y podía estar tranquilo. Conectados con Dios en la oración también. Conectados con Dios hace referencia a tener esa fuerte relación con nuestro Dios íntima, que nos permita conocerle, que nos permita
alinear nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos a la mente de Dios. Y conectados con Dios también hace referencia a cómo fue libertado Pedro y con gozo experimentó esa libertad, que de la misma manera podamos nosotros experimentar ese gozo de ser guiados por Dios, guiados en nuestras decisiones, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Conectados con Dios en entender que Él es la verdad absoluta y que cualquiera que logre pelear contra Dios va a perder, porque Dios es Dios y su verdad nadie la va a acabar, ni la puede contradecir, ni opacar, ni nadie es más sabio que Él. Que podamos estar conectados con Dios en todas esas áreas de nuestra vida, iglesia, para poder hacer su voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos aprender cosas nuevas, Señor, por tantas aplicaciones, Señor, a nuestra vida en este capítulo 12 de Hechos. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, Señor, que nos amas, que cada situación por la que pasamos es una muestra de tu amor, por la cual te debemos agradecer, que te gozas, Señor, en bendecirnos, Padre, pero no sin antes también pedir de nuestra parte obediencia, de nuestra parte hacer algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conectados contigo, Señor, a través de la oración y de una fuerte y profunda comunión contigo, Señor, que nos permita entenderte, Señor, conocerte, alinear nuestros planes, bueno, tus planes, Señor, que puedas alinear tus planes a nuestros planes, Señor, y que podamos dormir tranquilos, Señor, confiados en ti, Señor, en nuestro gran Dios. Pido también, Señor, en esta mañana por todos aquellos que estamos pasando tribulación en alguna área de nuestra vida, que nos ayudes a verte, Señor, que nos guíes, Señor, que podamos confiar en ti, Señor, no importa la situación difícil que sea, y que podamos, como Pedro, después de haber sido liberado, continuar predicando, continuar enseñando, continuar viviendo para ti, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por habernos hablado en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.